Lucas capítulo número 4, versículos 16 al 30. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El Espíritu de Dios está sobre mí. Qué frase tan extraordinaria, qué frase tan importante es la que oímos aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ser lleno del Espíritu, como le decía, es una frase extraordinaria y es muy posible que sea muy mal entendida. Es una frase que usamos mucho en las iglesias, sobre todo pentecostales, y motivamos a las personas a que sean llenas del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, mi querido hermano, es una bendición que tenemos los creyentes y que podemos tener los creyentes, pero no es cualquier cosa. Ser lleno del Espíritu tiene implicaciones de las cuales vamos a hablar en esta mañana. El Señor Jesús se encuentra en Nazaret. El Señor Jesucristo creció en la ciudad de Nazaret. Dice la Biblia que Él nació en la ciudad de Belén. Huyó a Egipto por causa de la persecución de los pequeños que el rey Herodes inició. Y cuando era muy jovencito, muy pequeño, regresó a Nazaret. Tuvieron sus padres miedo de regresar a Belén, por lo cual regresaron hasta que había muerto Herodes, el que había mandado a matar a los niños, y entonces regresan a vivir a Nazaret, en donde el Señor Jesús crece, se desarrolla. Así que todos los nazarenos conocían a Jesús. No eran pueblos grandes, seguramente todos se conocían. Allí había una sinagoga. Las sinagogas eran las iglesias o los lugares de reunión. Eran los lugares en donde eran lugares destinados para la devoción comunitaria, para reunirse, adorar a Dios, para leer las escrituras y estudiarlas. Se reunían en el sabbat, cada sábado, cada día de reposo. Era la costumbre de los piadosos y de los israelitas reunirse en la sinagoga, escuchar las escrituras y sentarse a escuchar las enseñanzas de los maestros, de los rabinos, de los que conocían la ley del Señor. Dice aquí la escritura que Jesús, posiblemente después de haber visitado algunas regiones y haber hecho algunos milagros,
regresa a su ciudad de crecimiento, no podemos decir que es su ciudad natal, aunque le conocían como Nazareno, porque de ahí inició su ministerio. Él dice en la Biblia que Jesús regresó a su tierra, estuvo en su tierra y entró como tenía costumbre a la sinagoga. En el día de reposo va a la sinagoga y dice que conforme a su costumbre se levantó a leer. La historia cuenta que en las sinagogas de la antigüedad le daba oportunidad a 7 personas que leyeran en el servicio. Había 7 lectores. Uno de ellos era un sacerdote, el segundo era un levita y 5 eran israelitas comunes y corrientes. Podemos entender y saber que Jesús no era un sacerdote, ni tampoco era un levita, en el estricto sentido de la palabra, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos ha servido. Pero en Israel Él no descendía de la tribu de Leví, aunque era pariente por medio de María. Así que no sabemos exactamente cuál era, pero Él no tenía un oficio sacerdotal ni levítico en ese tiempo. Para la sinagoga Él era un israelita común y corriente, pero seguramente ya era un maestro, a lo cual los nazarenos invitan a leer y ser parte de esta lectura. El Señor Jesús entonces aprovecha esa oportunidad. Podemos entender que fue providencial de Dios que le dieran a leer y que le dieran el libro de la lectura de aquel día. El libro de la lectura de aquel día era el profeta Isaías. ¿Dónde se encuentra el pasaje que leyó el Señor Jesús? Vaya conmigo a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. El profeta Isaías es conocido como un protoevangelio, es decir, un libro profético que nos habla antes, desde la antigüedad del evangelio. Nos habla de Jesús, de sus sufrimientos y de su ministerio, del ministerio del Mesías. Y en el primer versículo es lo que ese rollo le dieron a leer al Señor Jesús. ¿Qué dice? Capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Eso era lo que el libro, el rollo decía. Jesús lee una porción de esa escritura, así que encontramos a Jesús como uno de los lectores. Si regresamos a Lucas, leyó el versículo 18 que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús lee algo que posiblemente los judíos estaban familiarizados. Los judíos esperaban un Mesías, un hombre ungido, un hombre que había sido destinado por Dios para liberar al pueblo. Si nos regresamos a la antigüedad, si nos regresamos 600 años antes, cuando profetizó Isaías, Isaías está refiriéndose o dando una palabra profética que para el pueblo tenía significado en ese tiempo. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. El imperio babilónico, el imperio persa, los imperios de Siria habían atacado a Israel, habían conquistado a Israel, y todos los israelitas estaban en la miseria, en la desesperación, en la angustia. Así que cuando el profeta viene y le dice: el Espíritu de Dios está sobre mí,
y me ha enviado para darles buenas noticias. Es tiempo de liberación. El significado profético en aquel tiempo en Isaías para el pueblo era maravilloso, ser liberado de la esclavitud. Cuando se le dice para publicar libertad a los cautivos, para darle publicar y pregonar libertad, seguramente ellos veían alguno de esos reyes, como por ejemplo cuando el rey de Persia, Ciro, le dice les da las instrucciones a los israelitas de volver para construir la ciudad y reconstruir su templo. Esa sería la referencia cercana que ellos tendrían. Así que la buena noticia sería que un rey de aquellos reinos del mundo dijera: son libres, regresen a su nación, restauren su vida y restauren su culto. Esperaban uno que publicara. Sin embargo, los israelitas habían entendido que esta profecía tenía una proyección futura, tenía una proyección mesiánica. Esperaban los israelitas un Mesías. ¿Cuál era la condición que tenían los israelitas en tiempo de Jesús? El imperio romano que los tenía subyugados, con grandes impuestos y cosas atroces. Querían ser liberados del yugo romano. Esperaban un gran político, un gran líder. Y cuando el Señor Jesús lee esta historia bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que entendían los israelitas? Estamos esperando a uno que ha de venir con superpoderes, con grande autoridad, con grande poder, que va a echar fuera a los romanos y que va a traer estas cosas a nuestra vida, que va a traer sanidades, que va a traer señales con él. Tiene que ser un superhombre, alguien que no estamos viendo en este lugar, sin saber que aquel que ellos esperaban estaba leyendo esa escritura. Pero ellos no lo vieron. Lo escucharon, pero en esta ocasión escucharon esa lectura como cuando cualquier maestro o cualquier israelita la leía. Pero en esta ocasión encontramos al Señor Jesús, al Mesías leyendo. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Ministro es aquella persona que guardaba los rollos. Los libros eran rollos. Señor Jesús lee, abre el rollo y se encuentra el pasaje y lo lee. Lo enrolla, se los da y se sienta. En la antigüedad, los maestros se sentaban para enseñar. Ahorita nos paramos, estamos parados, pero las sinagogas se sentaban. Y dice la Biblia que tenían todos los ojos puestos en él. ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús? Fue muy sencilla. Esta palabra tan poderosa, tan importante, tan maravillosa es la que él habla y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era como para que se cayeran, se regocijaran, cambiaran sus vidas. Era una palabra poderosa, mi hermano. Y me atrevo a decir que se quedó como usted ahorita. Está bien, suena bien, ¿va? Yo espero que no nos pase lo que a estos hombres, mi hermano. Está bien. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos tienen que explicar. A ver, explícame, porque yo no entiendo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Se quedaron así como que, ¿what? Pero mire lo que dice más adelante. Y todos daban buen testimonio de él. Es decir, que al principio cuando oyeron esta palabra dijeron: a ver, ¿qué estás diciendo? Tú eres alguien importante. ¿Qué es lo que significa que esta palabra se ha cumplido en hoy? Y estaban, dice, maravillados, es decir, estaban asombrados de lo que habían escuchado. Estaban maravillados de las palabras de gracia. Es decir, aquí la Biblia no nos dice qué más dijo el Señor Jesús, pero empezó a hablar. Con la unción del Espíritu Santo, el Señor Jesús empezó a hablar. Empezó a hablar.
Empezó a decirles y empezó a demostrarles, hermano, la grandeza de quién es Él. Y eso los impactó. Eso llamó la atención de ellos. ¿Sí? Dice, las palabras de gracia que salían de su boca. Pero aquí hubo un obstáculo. Hubo un obstáculo en esa palabra. ¿Sabe que cuando damos palabra hay obstáculos? La palabra es poderosa. Cuando leemos la escritura, hermano, hay poder en ello. Porque esta palabra tiene vida. Pero hay gente que ni la lectura le pone atención. Hay obstáculos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando predicamos la palabra y explicamos lo que dice la escritura, hay obstáculos. Hay obstáculos. Y en ellos aparece un obstáculo. Estaban recibiendo una palabra, estaban percibiendo que esto tenía poder, que tenía gracia, pero ¿qué pasó con ellos? Ellos se acordaron y dijeron, nosotros te conocemos. Jesús está revelando ahí como el Mesías, hermano. El que ellos esperan. Les está diciendo, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Aquí está el Mesías. Pero no se emocionaron por tener al Mesías, sino que se quedaron atónitos diciendo, el que está ahí sentado es el Hijo de José. ¿Pueden cambiar las pilas de esto, por favor? Es el Hijo de José. ¿Qué vieron en el predicador? ¿Qué vieron en Jesús? Al Hijo de José. Había sido criado en Nazaret, vivió en Nazaret, creció en Nazaret. Para ellos, ¿quién era Jesús? El Hijo de José, un carpintero. O sea, yo te conozco, ahora vienes a decirme que tú eres el Mesías. Les causó un conflicto. ¿Quién era Jesús? No pudieron identificar en Jesús el Mesías. Y entonces empieza una conversación y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cuídate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús, entendiendo el corazón que había en ellos, les dice, miren, ustedes me están pidiendo a mí que yo demuestre que soy el Mesías. Ustedes me están pidiendo que yo demuestre que soy el Mesías. ¿Y qué les está diciendo? No les voy a dar gusto. Dios les está dando, el Señor Jesús les está dando la oportunidad a ellos de creer, de confiar en ¿qué? En su palabra. Este pasaje nos habla del Evangelio, hermano. Nos dice cuál es la misión del Evangelio. Nos identifica qué es lo que cuál es el poder del Evangelio. Y al identificar el poder del Evangelio se quedaron atónitos. Suena bien, pero no entendemos. Les está dando la oportunidad de creer, porque recuerde que la salvación es por medio de la fe. Dice la Biblia que la salvación es por la fe y no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero estos seguramente le estaban diciendo, queremos ver los milagros aquí. Lo mismo que has hecho en otros lados, lo mismo que vayas a hacer, queremos verlos aquí. Hazlos aquí. Hazlos aquí. Pero Jesús les dice, miren, estoy viendo que en sus corazones, le estoy parafraseando lo que les está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué enseñanza hay aquí? Le está diciendo, lo que yo estoy viendo es que en sus corazones hay dureza. Sus corazones están duros. Sus corazones son incrédulos. No están creyendo lo que les estoy diciendo. No están captando que la gracia que yo tengo en mis palabras es porque yo soy el Mesías, que sé lo que les estoy diciendo. Porque el Señor Jesús está hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso dice, empieza esta palabra, el Espíritu del Señor
está sobre mí. Está sobre mí. Pero ellos no lo captaron. Y Jesús les dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Usamos mucho esa frase, ¿verdad? Y Jesús la usa aquí. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y les da un ejemplo y les dice, de muchas viudas que había en Israel en los días de Elías, dice, Jesús está manifestando a ellos como un profeta. Y le está diciendo, yo soy el profeta. Ahora les voy a poner ejemplos de profeta, le está diciendo. Elías, ellos reconocían a Elías como un gran profeta y un poderoso profeta. En tiempo de Elías había muchas viudas en Israel, pero ¿a dónde fue enviado el profeta Elías? A una viuda que estaba fuera de Israel, en Sarepta. Y a esta Dios le hizo un milagro. Y después le pone otro ejemplo. ¿Sí? Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Pero ningún leproso fue limpio sino Naamán, el sirio, el extranjero. Es decir, si tú rechazas lo que Dios tiene para ti, se lo va a dar a otro. Ahora, lo que Dios tiene para ti es la bendición de la fe, no de la sanidad. Ellos pedían señales, pero no tenían fe. Porque aún los milagros y las señales tienen el propósito de trabajar en nuestra fe para que podamos creer en Cristo. Entonces les está diciendo, nazarenos, aquí estoy, he estado todo el tiempo y ahora yo vengo, no como uno que crece entre ustedes, ahora vengo como el Mesías, porque ya empezó mi tiempo, mi ministerio. Dios lo envió ahora a Nazaret, él creció en Nazaret, ahí vivió en Nazaret para ser formado como el Hijo del Hombre, como hombre. Pero aquí el Espíritu Santo lo llevó a Nazaret para manifestárseles como el Mesías. Pero no lo recibieron como el Mesías. ¿Cómo lo veían y cómo lo recibieron? Como el hijo de José. Mi querido hermano, así sucede en la vida de los seres humanos. A Jesús se le ve de diferente manera, pero no como se le debe ver. Aún como cristianos debemos tener cuidado como vemos a Jesús. Déjeme hablarle entonces de qué nos enseña esto respecto al Evangelio. En este pasaje encontramos un resumen de lo que es el Evangelio. Esto se va a repetir una y otra vez. Vamos a ver gente que rechaza a Jesús y rechaza el Evangelio. Pero quiero enfocarle algunas partes importantes. Quiero que entendamos cuál es el poder del Evangelio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Y quisiera que fijara su atención en el versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo le decía, muchos dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Ya recibió al Espíritu Santo? Todo el creyente que acepta a Cristo recibe al Espíritu Santo. Pero, mire esto, hay una enseñanza que puedo encontrar en la actitud de estos hombres. Ellos no vieron en Jesús, en uno que se crió entre ellos, uno capaz de cumplir estas demandas. Uno capaz, uno lleno del Espíritu Santo, uno que ha sido ungido para dar buenas nuevas, uno que ha sido enviado para sanar, uno que ha sido enviado para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? Si usted está lleno del Espíritu Santo, debe ser capaz de hacer algo semejante a esto. Y el traje está muy grande. Oiga, no es muy fácil decir, Dios me ha mandado a dar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, darle buenas nuevas a los pobres. Podemos decirlo, pero ¿qué pase?
Es como algunos hermanos que le hablan a los enfermos, levántate, y no se levanta. Y después cuando no se levantó dicen, es que no tuvo fe. Yo creo en las sanidades. Hay gente endemoniada. Y se le pasa, no, fuera en el nombre de Jesús, y fuera en el nombre de Jesús, y el endemoniado sigue igual. No, se va el demonio. En el libro de los Hechos se registra el caso de un endemoniado que terminó golpeando a los exorcistas, ¿verdad? Hasta que llegó Pablo con la unción del Espíritu Santo, con el poder de Dios, con el Evangelio, y el demonio salió rapidito. ¿Sabe una cosa? Ser lleno del Espíritu Santo es un deber de la iglesia, pero debemos entender que es una cuestión muy excelente. No le estoy diciendo que esto es inalcanzable. Lo que le estoy diciendo es de que no nos podemos conformar con un cliché cristiano, porque lo que se ha manejado tal vez en muchos tiempos de la llenura del Espíritu Santo ha sido solamente una idea religiosa. Si tú sientes bonito en el culto, te llenaste de Dios, ay hermano, yo sentí bonito en el culto, sentí la presencia del Señor que me llenaba, eso es bueno, mi hermano, pero eso no es suficiente. Si tú no eres capaz de ir y hablarle a alguien del Evangelio, de buscar almas para el Señor, estás quedándote corto. Si estás lleno del Espíritu Santo, mi hermano, hay algo que el poder del Espíritu Santo te va a hacer, te va a levantar para hacer la obra de Dios. Porque a la gente de allá afuera no quiero oír, ay, fíjate, mira, te voy a invitar a la iglesia, es tan bonito. Si te vas a la iglesia vas a sentir tan bonito. Usted siente bonito y qué bueno, hermano, nos gozamos cuando usted siente bonito, se llena el Señor. Pero la gente de allá afuera no quiere sentir bonito, la gente de allá afuera está endemoniada. La gente de allá afuera está padeciendo la oscuridad y la atadura satánica. No puede salir de sus yugos. Está muerta en sus delitos y pecados. Es viciosa. Hay mujeres abusadas. Hay hijos que están padeciendo un montón de cosas. Hay matrimonios que están destruyendo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo como iglesia para poder ir e impactar entonces el mundo. Sí es un saco que es muy grande, mi hermano, pero no es imposible, porque no es un saco que logramos ponernos los seres humanos por sí mismos, sino es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y entonces, esto es lo que nos muestra. Los mismos judíos se dieron cuenta, esto no lo puede lograr cualquier hombre, no el que se cría entre nosotros. Ellos prácticamente están diciendo, ningún nazareno puede ser de estos. Nos conocemos, tú no puedes ser. Porque lo vieron igual que ellos. Dijeron, eres igual que nosotros. Eso es imposible. Mi hermano, y eso lo debemos entender. Hacer la obra de Dios sin Dios es imposible. Esta iglesia, hermano, no puede crecer por sí misma. Dice, yo vengo a los hermanos, yo creo que no logramos nada. La verdad, no logramos nada. Pero lo vamos a lograr, ¿sabe por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Para que la gloria no esté en nosotros, sino en el poder del Espíritu Santo. Los nazarenos lo aceptaron. Ninguno de nosotros puede lograr esto. Esto es algo maravilloso, sin saber que el Señor Jesús era el Mesías. Pero sí, hermano, debemos entender esto. Precisamente es el Señor Jesús el que trae esto. Mire, muchos aplican estos versículos a sí mismos. Hermano, este versículo no es para aplicárnoslos a nosotros mismos. Este versículo es para Cristo. Y la iglesia debe guardarlo y asignárselo a quien se le debe asignar. Cuando Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿quién es mí? Es Cristo. Jesús dijo, esto se cumple hoy. No dijo, se va a cumplir cuando venga la iglesia. Se cumple hoy. ¿En quién? En mí.
¿Quién es el que ha sido ungido? Él. La iglesia, ¿qué es lo que hace entonces? Predicar al que ha sido ungido. La iglesia no puede liberar, lo libera Él. La iglesia no puede sanar, lo sana Él. La iglesia no puede publicar libertad, no puede dar vista a los ciegos, no puede hacer nada, lo hace Él. En la iglesia sucede, ¿por qué? Porque la iglesia tiene el mismo poder que tenía Él. Pero la iglesia voltea la mirada y le dice a la gente, búscalo a Él. Pedro, Pablo, los apóstoles manifestaron el poder de Dios y trajeron el evangelio, que fue lo que transformó las vidas y hacía sanidades. La unción que había en Pedro dice que aún su sombra sanaba, para mostrar que el evangelio que traía Pedro era el poder de Dios. Pero esto porque Jesús lo dijo. Jesús les dijo, mayores cosas verán, harán, no verán, harán. Cuando llamó a Natanael le dijo, mejores cosas que las que hoy ves, verás, porque verás que los ángeles ascienden y descienden del Hijo del Hombre. Pero a todos sus discípulos les dijo, cuando yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque mayores cosas harán. ¿Por qué? Porque la unción que estuvo en mí va a estar en ustedes. Y entonces entenderemos, hermano, que nosotros vamos a actuar bajo la misma unción que tuvo Jesús, para hacer lo mismo que hizo Jesús y cumplir el llamado que hizo Jesús. El Espíritu Santo fue dado para que Jesús, por el poder del Espíritu Santo, obrara y ministrara el evangelio, y después el Espíritu Santo a nosotros se nos es dado para ministrar el mismo evangelio. El Espíritu Santo no se nos da para que nosotros lo dominemos a Él, sino que Él nos domine a nosotros. Por eso yo le decía, yo no le voy a decir al Espíritu Santo, toca este, haz esto, haz el otro, porque es Él el que me mueve a mí. Ahora, si el Espíritu Santo va a producir lo mismo que en mí que produjo en Cristo, es el mismo evangelio de Cristo, el mismo evangelio que yo debo estar transmitiendo. Si yo transmito otro evangelio y si yo hago otra cosa, yo no estoy bajo la unción del Espíritu Santo, estoy bajo la unción de un espíritu engañador. Si usted se pregunta qué es un espíritu engañador, ¿por qué? Usted puede decir, oye, pero si hay gente que sana. Bueno, hay señales mentirosas que no son verdaderas sanidades, y también hay espíritus de error, ¿sí?, que el diablo está trayendo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos va a dar el discernimiento, mi hermano? La unción del Espíritu Santo va a producir lo mismo que produjo Cristo. Yo creo en las sanidades, mi hermano, en lo poderoso. Hermano, deben pasar cosas extraordinarias, fuera de nuestro entendimiento. La Biblia lo dice, pero tiene que ser bajo la cobertura del evangelio. Si no exalta a Cristo algo, si no exalta el evangelio, si no produce transformación en los corazones, algo está mal. Vea lo que hace el evangelio. Cuando el Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Número 1, dice, me ha ungido ¿para qué? Me ha llamado ¿para qué? Me ha enviado. Ungido significa ser enviado. Esa palabra es muy importante. Dice, me ha ungido para. ¿Qué significa me ha ungido para? Me ha enviado con una misión especial. Tengo la unción del Espíritu Santo para hacer esto. Dice, dar buenas nuevas a los pobres. Se lo voy a poner en el español de iglesia. Para evangelizar a los que están listos para ser evangelizados. Los pobres, la palabra pobre aquí, había diferentes clases de pobres. No son los que le batallan para salir al día, que tienen su trabajo, pero que ahí salen. A veces comen y a veces no comen. De esos pobres no está hablando aquí la Escritura. Está hablando de los pobres. La palabra original viene de un verbo que es agacharse y desviar la mirada.
Es como esa gente que no tiene nada y que cuando viene alguna persona solo se agacha y solamente extiende la mano, no tiene otra más que pedir misericordia porque no tiene absolutamente nada. Ese es un pobre, un mendigo, una persona que no tiene ni trabajo y no tiene ni oportunidades y no tiene absolutamente ninguna influencia, a tal grado que lo único que puede hacer es clamar a Dios. Hay un salmo, una pasaje que dice, dale al pobre, no sea que él clame a Dios, porque el pobre cuando clama a Dios es porque llegó a su nivel máximo de pobreza y sabe que el único recurso que tiene no son sus influencias humanas, sino la provisión divina. Y Dios se ha comprometido en su palabra a escuchar al pobre. Por eso dice que el que le da al pobre, le da a Dios. Pobres, aquellos que han determinado, han reconocido que por causa de su pecado y su condición, el único remedio que tienen es clamar a Dios. Y entonces cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, llega la buena noticia que es el Evangelio y la reciben. Por eso, mi hermano, nadie puede ser salvo si no es que primero renuncia a todo su vida y reconoce su verdadera necesidad. Aquella persona que dice, pero yo soy un buen religioso, no es un pobre. Ese va a rechazar el Evangelio. El Evangelio es para el que él dice, ni mi religión sirve, ni mi educación, ni lo que enseñaron mis padres. No es por ser irrespetuosos de mis padres, sino decir, yo necesito perdón de Dios. Y entonces el Evangelio se les es predicado. Mi hermano, usted predica el Evangelio seguramente. Le anunciamos el Evangelio a muchas personas y la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque no son pobres que puedan recibir la buena noticia. El Señor Jesús fue ungido para darle buenas nuevas a los pobres. 2, me ha enviado a sanar. Es decir, Él es un médico del corazón. Él es un médico del cuerpo. Pero aquí habla del corazón quebrantado. Literalmente es el corazón hecho pedazos. Que el pecado ha destruido, que el pecado ha deshecho. Hermano, nosotros tenemos corazones rotos por muchas razones. Y hay mucha gente allá afuera que tiene corazones rotos. También la iglesia está para sanar corazones. Porque el Hijo de Dios vino a sanar corazones. El Evangelio, hermano, es una solución. No es una, es la solución para el quebrantamiento del corazón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Eso es una sola frase, mi hermano. No son dos partes. Nuestra Reina Valera tiene dos frases, pero si se va a Isaías 55, esto es así. Algunas traducciones dicen, para dar libertad a los cautivos y abrir la cárcel. Literalmente es abrir la cárcel. ¿Y por qué se habla de la vista a los ciegos? Porque es cambiarle la perspectiva al que está metido en el hoyo de la cárcel, en donde no ve nada, y sacarlo a la luz de la libertad. Así que esto es un concepto espiritual. Abrirle los ojos a los ciegos no está hablando de la sanidad de las gentes. Jesús sanó ciegos, pero aquí está hablando de sacar al perdido de su condición espiritual de pecado. Así que el Espíritu del Señor unge al Señor Jesús para darle libertad. Dice pregonar libertad a los cautivos. Él es el rey, ya no es Ciro, ya no es el rey de Persia, ya no es el rey Herodes, ya no es el imperio romano, ya no es el César romano, sino aquí es el Hijo de Dios diciéndole, puedes salir y puedes ver la luz del día. Te pongo en libertad
estás oprimido, eres libre. Porque nadie puede declarar esa libertad sino el Hijo. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La gente vive en la atadura de su pecado, en las ataduras de su vicio, en las ataduras de la amargura del pasado. Estamos atados, hermano, a nuestra mala educación o buena educación, a nuestros conceptos, estamos atados a mil cosas. Y solo el Evangelio nos puede liberar. Hasta que Cristo dice la palabra y nos libera. No es una cuestión de superación personal, decir, tú di que eres un buen hombre, tú di que, y repite, no es de repetir, hermano, es de que Él declara, porque cuando su palabra habla, nadie la detiene. Él dice, eres libre y eres libre. Sé libre, le dijo a una de las, al que tenía al mudo, endemoniado mudo, dijo, sé libre, y fue libre. Amén. Y versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Este es el jubileo. Dios establece en el Antiguo Testamento un año. Después de cada 50 años. Para liberar a aquellos que se metieron en problemas por deudas. No estaba en el corazón de Dios que la gente estuviera endeudada, pero mucha gente se endeudaba. Pero cada determinado tiempo tenían que ser liberados. Los esclavos tenían que ser liberados. Hay un día de liberación. Y en la Biblia usted va a notar que Dios se alegra en los días de liberación, porque Dios quiere liberar. Jesús ha venido a decir, hoy es el día de liberación. El Espíritu viene a Cristo para poder anunciar el día de liberación, el día de alegría, el día en que ahora podemos ser libres. Esa es la misma voz que el Espíritu Santo debe traer a nuestra vida como iglesia, de publicar la libertad a los cautivos. Amén. Ahora, yo le decía, ¿eso lo hace quién? Cristo. Yo quiero preguntarle, ¿lo ha hecho Cristo por usted? No todos los vi convencidos. Hoy vamos a pedirle a Dios que si no ha recibido esa libertad, usted la reciba. Pero si la ha recibido, mi hermano, ahora tenemos que pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo, porque esto es lo que vamos a ir a publicar. Esto es el Evangelio. Mire, el Evangelio no es ir y hacer religiosos. No es decirle a la gente, mira, tú antes ibas aquí, ahora vas a ir aquí. Antes hacías esto, ahora vas a hacer esto. Compartir el Evangelio es hablar lo que dice así, aquí. Darle la buena nueva a los pobres. Anunciar. ¿Cuál es la misión del Evangelio? Se lo voy a resumir en 3 palabras. Predicar, sanar y liberar. Esta es la misión del Evangelio. Esta es la misión que nos resume aquí la palabra para Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Predicó, sanó y liberó. ¿Qué vamos a ir a hacer, hermano, con el Evangelio? No vamos a llenarnos de gente nada más por llenarnos. No estamos creando una organización. Vamos con la gente ¿a qué? A predicarles, a sanarles y a liberarles. 3 cosas muy importantes. Yo creo que tenemos que prepararnos y capacitarnos, pero no es una cuestión de clases, hermano. Hermano, ¿cómo liberamos gente? ¿Cómo sanamos gente? ¿Y cómo le predicamos a la gente? Es una parte importante prepararnos, pero la preparación empieza por ser llenos del Espíritu. No veo, hermano, en este pasaje ni en otros, ninguna manera de lograr esta triple misión de predicar, sanar y liberar, si no es por el poder del Espíritu
Santo. Por eso Jesús lo dijo claramente desde el principio: el Espíritu del Señor está sobre mí. Una persona llena del Espíritu Santo va a estar buscando hacer estas cosas: predicar, sanar y liberar. Hermano, yo no sé si usted ha estado expuesto a un endemoniado, a una persona que usted va a orar por ella y se le empieza a poner extraña, ¿sí? Pero sabe una cosa, necesitamos la unción del Espíritu Santo porque hay gente así. Hay gente que está enferma emocionalmente y físicamente. Que el Señor nos dé la gracia de estar dispuestos a orar por ellos. Quiero preguntarle, ¿cuál fue la última vez que usted oró por un enfermo? ¿Cuál fue la última vez que usted predicó? ¿Cuál fue la última vez que usted liberó? A lo mejor hemos sido cristianos solamente de atender al culto, y eso es bueno, hermano, gloria a Dios. Hemos hablado, tiene que ser parte del culto. Pero necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo, hermano, para salir. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: quédense en Judea, quédense en Jerusalén, hasta que haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitan ustedes estar esperando y buscando que el Espíritu Santo los llene. Y yo quiero hacer un llamamiento en esta mañana a una búsqueda, hermano, del Espíritu Santo. Jesús ya fue ungido. La sanidad ahí está, el Evangelio ahí está. Con sanidades, liberaciones. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy no le estoy hablando a menos que usted no haya recibido a Jesús, le estoy hablando a usted para que reciba a Jesús. Pero esta palabra es para que usted se llene de Dios, para que vaya e impacte a otros y cumpla la misión para la cual la iglesia ha sido llamada. La iglesia tiene que sanar, hermano. La iglesia tiene que ser un lugar de sanidad. La iglesia se va a llenar y va a crecer porque la gente va a venir y va a decir: aquí estoy recibiendo sanidad, aquí estoy recibiendo liberación, aquí me están predicando el Evangelio. Porque es lo que la gente necesita. La gente necesita eso, y usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque la misión es muy grande, la misión es muy excelente y muy fuerte.